Abundante paz y gracia para toda la casa. Bendecimos este momento, este tiempo bien especial hoy, nuevamente compartiendo estos diálogos pastorales. En este día, como ya pueden ver, nuestro querido pastor Antonio Chumadeuski nos va a estar compartiendo un tiempo bien agradable, así que saludamos a todos aquellos que en este día se conectan, y en especial manera a toda la familia de Cielos Abiertos, y que hoy, como lo hacemos cada martes, poder llegar a cada casa, ingresar a cada uno de los hogares y poder tener esta oportunidad de bendición a través de esta plataforma, en este día a través de la página de YouTube, y poder en cada dispositivo, a través de las formas que hoy tenemos de seguir edificando la casa, compartiendo la palabra, trayendo ese alimento a cada hogar, cada familia. Aunque sabemos que también esto queda grabado, quedan las páginas de internet, pero para nosotros es muy preciado este tiempo. Valoramos los momentos de poder saber que del otro lado ustedes, la familia, están recibiendo esta transmisión, y vamos a compartir esta palabra, y como siempre tener este tiempo donde tal vez lo tecnológico nos quiere hacer perder el contacto, pero sabiendo de que diferentes familias, diferentes hogares, y cada uno de ustedes empiezan a conectarse y poder recibir esta palabra, recibir este tiempo de compartir, y este tiempo donde no es un diálogo superficial, sino hablamos palabra, y es la palabra de Dios, y tenemos un hermoso tiempo, así como lo hemos hecho con diferentes pastores. Hoy me queda la oportunidad, y espero que no sea la única, así que ya lo estoy comprometiendo, Antonio, públicamente acá, de que podamos tener otro tiempo de compartir la palabra, y tener este tiempo para ser edificado como casa espiritual. Quiero leer un versículo que después sí le voy a dar todo el lugar a Antonio, y ya lo leí en una palabra que estuve predicando, y quiero leer el Salmo 104, versículo 5. El Salmo 104, versículo 5 dice: Él fundó la tierra sobre su cimiento, y no será jamás removida. En el libro de Hebreos nos habla acerca de que muchas cosas van a ser sacudidas, y que todo lo que tiene que ser removido será removido, pero lo eterno, lo verdadero, permanece y va a permanecer. Así que, Antonio, gracias por dedicarnos este tiempo. Gracias yo sé que usted también está haciendo mucha actividad con la iglesia, tiene sus compromisos, y nos concede a nosotros. Agradezco también, está su hija Jorgelina, porque ella me ayuda, así como yo tengo a Jonathan, que me ayuda con la tecnología. Jorgelina nos ayuda y nos puede dar el soporte allí en la casa de Chumadeuski para si ocurre algo, pero gracias a Dios no ocurre nada. Así que, Antonio, le damos toda la libertad. Estamos bien. Los saludo, y que pueda saludar y introducir ya a lo que vamos a hablar. Saludo a la familia de Cielos Abiertos, y también a la familia del pastor Miguel, a su esposa Patricia, a todos sus hijos y nueras, y a todos mis hermanos y hermanas que he conocido a través del tiempo, y hace tiempo que no los veo, pero yo sé que tengo el aprecio y el afecto de todos ustedes, que realmente me lo han demostrado por tanto tiempo que estuvimos compartiendo juntos, y estuvimos ahí en San Miguel. Pero ahora estoy acá en Caseros. Hay alguien que dice ahí: soy como un profeta oculto en Caseros, dice. Así es.
Que está en la cueva de Casero. No quería decir una cueva. No, no se lo va a enojar a Norma, ¿no? Y mucho de los hermanos de la iglesia me preguntan, ¿y el pastor Antonio? ¿Y el pastor Antonio? Y no se nos dio la oportunidad, pero yo siempre les comparto de que hemos hablado, hemos tenido contacto telefónico, y bueno, ahora me agrada de que todos lo pueden ver y compartir ahora a través de la computadora y en esta imagen. Pregunto una cosa, ¿cuál era la cita del Salmo 104? 104.5. 104.5. Sí. Él fundó la tierra sobre sus cimientos y no será jamás conmovida. No será jamás removida o conmovida como usted utilizó. Removida, no, perdón, removida. Removida, sí. Ese era el versículo que utilicé. Sí. Es algo lo que Dios establece, ¿no? Lo que Dios establece conectándolo con el libro de los Hebreos, dice que Dios va a remover todas las cosas, ¿no? Exacto. Y lo hace Dios para que quede lo inconmovible, ¿no? Entonces lo que Él no estableció se va a remover para que quede lo inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos al Señor. Eso es lo que está comentando, está escrito en la carta a los Hebreos. Así que en eso estamos en un tiempo en donde hay muchas cosas que están cambiando y hay cosas que parecían permanecer a través del tiempo y de la historia, y hoy día nosotros o vemos o nos enteramos de que son cosas que están cambiando permanentemente. Así que esta es la realidad. Así venga la pregunta, no sé. No, está bien. Lo que también es lindo que podamos hablar es que los cambios no es un cambio de moda, sino de aquellas cosas que no eran genuinas o que Dios no había establecido, como usted decía. Sí. Los cambios que se van produciendo. Sí. Y no es ese sentido modernista o de cosas modernas, sino que lo que Dios va cambiando tiene que ver de aquellas cosas que tal vez se adhirieron por la tradición o sistemas de hombre o costumbres humanas, ¿no es cierto? Y bueno, pero si es que nosotros conocemos a Dios, si para los hijos, los redimidos que conocen al Señor, primero es necesario que sean removidas las cosas que Dios no estableció para que quede lo inconmovible. Entonces, no solamente queda lo inconmovible, sino que Dios hace cosas nuevas, ¿no? Dios hace cosas nuevas. Y las cosas nuevas que Dios hace no son como que yo me compro un auto nuevo o me compro un mueble nuevo. La palabra que Dios hace cosas nuevas son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni siquiera se le ocurrió pensar al ser humano. En ese sentido Dios hace cosas nuevas, porque Él es el único creador, ¿no? Y lo que Él creó, y ahora que Él creó, Él fundó la tierra sobre los cimientos y no será jamás removida. Bueno, dentro de ese contexto donde hablamos de cosas nuevas, de que Dios hace cosas nuevas también. Cosas que al ser humano no se le ocurrió pensar. Nunca vio, ¿no? Y nunca oyó de esas cosas. Pasa que están dentro de los misterios de Dios que Dios revela a sus siervos, a los que Él también estableció. No a todos Dios revela esas cosas nuevas que Dios hace. Porque la creación de Dios, si nosotros prestamos atención, digamos, lo esencial de la creación de Dios, es en un modesto parecer, ¿no?
Dios sigue creando porque en Cristo nosotros hemos sido creados en Cristo Jesús. En la carta a los Efesios dice, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales se preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, hay, digamos, en el orden o en el principio creativo de Dios, yo estoy creyendo de que el universo está en expansión. Cuando el Señor habla de que Cristo es el primogénito de toda creación, la palabra del Señor lo dice como primogénito de toda creación. No es que Él fue creado, sino que en Él fueron creadas todas las cosas, y lo confirma las Escrituras. En Él fueron creadas todas las cosas. Y todas las cosas fueron creadas en Él, por Él y para Él, ¿no? Ahí también toma lugar lo que dice Juan, en Él está la vida. Bueno, ese es otro enfoque. Ajá. En Él estaba la vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. Es decir, si nosotros nos mantenemos en el anterior enfoque, si querés pasamos a lo que Juan... No, uní nada más, pero usted dice que está bien, es otra perspectiva, pero sigamos con esa perspectiva que usted estaba desarrollando. Sí, entonces habla de que en Él fueron creadas todas las cosas, es decir, y por la palabra, en el hebreo dice, las cosas que se ven fueron creadas de lo que no se ve. Da la impresión, así en una lectura sin profundizar, de que si Dios crea o llama a la existencia o las cosas inexistentes, entonces el único que tiene la capacidad, el poder de llamar a la existencia cosas inexistentes. Yo lo leí en otra versión, ¿no? Entonces, esto a nosotros nos está diciendo, digamos, si nosotros lo creemos, si nosotros creemos en la revelación de Dios, porque ya lo había comentado, que Dios revela a los que Él constituyó también. Hay cosas que Dios nos revela, digamos, las cosas que pertenecen a los misterios de Dios, a las cosas profundas de Dios. Dios no está apurado para revelarla al hombre natural, sino que revela a los que Él constituyó en la iglesia. En el contexto de la iglesia, tampoco es personal. Tampoco es personal que uno se empieza a buscar en las Escrituras y a mí me revela. Siempre Dios revela en el contexto de lo que es la comunión de los santos dentro del cuerpo de Cristo. Claro. Entonces, Dios por medio de su voz, ¿no? Nosotros cuando hay Bueno, pedimos las disculpas de que no hemos podido, hemos tenido un inconveniente de transmisión y ahora estamos restableciendo esa transmisión y estamos nuevamente aquí con Antonio y con Jorgelina y teniendo este tiempo de seguir edificando sobre la palabra. Antonio nos estaba hablando acerca de que siempre se están creando cosas y está tomando lugar lo creativo, el poder creativo de Dios y cómo Dios va de continuo creando o trayendo a la existencia cosas por el poder de su palabra. Así que, Antonio, lo dejo y volvemos a retomar esto de que podemos seguir ahora con Internet. Sí, estábamos hablando realmente que cuando Dios crea, ¿no? Cuando Dios crea todas las cosas,
nuevas. El poder creativo de Dios hace todas las cosas nuevas. Nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Estábamos diciendo eso, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando nosotros mencionamos la palabra preparó de antemano, está hablando también de nuestra posibilidad de ser partícipes de la eternidad de Dios. Porque nosotros tenemos también acceso a la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces nosotros somos partícipes de la eternidad. Ahora, en la eternidad de Dios, no existen cosas nuevas como lo veníamos mencionando hace un momento, hace un ratito atrás. No existen cosas como que yo me compro un auto nuevo, me compro una prenda nueva. Para mí es nuevo, ¿no? Pero eso es digamos, una artesanía hecha por el hombre. Y solo Dios es creativo. Ahora, lo interesante es que acá dice que Dios crea o llama a la existencia cosas inexistentes. Lo dice, en otras palabras, se llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces también tenemos que pensar de que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen, y que en hebreo también dice, Él hizo de lo que no se veía lo que se ve. Pero lo hizo para que, digamos, para el hombre. Pero a los que somos creación de Dios, a los que sí fuimos hechos, digamos, somos creados en Cristo Jesús, en su palabra, Dios insiste en este sentido de que nosotros no miremos las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son transitorias, pero las que no se ven son eternas. Entonces acá nos encontramos con ciertas cosas que llaman poderosamente la atención y que ya nos lleva bastante tiempo para digamos, desarrollarlas, ¿no? Dios llama a la existencia, ¿no? Cosas que no existen, ¿no? Ahora, lo llama por su palabra, y todas las cosas fueron hechas por su palabra. Sí. Entonces, hay una gran confusión aún dentro del ámbito eclesiástico, que cuando decimos la palabra de Dios, yo he visto muchas veces levantar la Biblia, ¿no? Es decir, esta es la palabra de Dios. Pero la palabra de Dios es voz de Dios. La palabra dice, aún una vez más, y Él conmoverá con su voz todas las cosas con su voz, cosas que Él no estableció, como cosas movibles, para que queden las inconmovibles. Entonces hay algo que realmente que es insondable, ¿no? Insondable, que solamente el Espíritu Santo puede revelar. Eso es lo que veníamos desarrollando o hablando un poquito hace un rato, ¿no? Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera se le ocurrió pensar al hombre. Entonces, hay misterios de Dios que el Espíritu Santo, que escudriña las cosas profundas de Dios, revela a sus hijos, y en eso estábamos haciendo el énfasis. Lo revela a los que Él constituyó, porque Dios no revela sus secretos, sus cosas profundas, a personas individuales, sino que en el contexto, en el marco de la comunión de los santos y del cuerpo de Cristo. Entonces nos la hace conocer, nos revela por el Espíritu Santo que todo lo escudriñado en las cosas profundas de Dios. Yo tenía decir, pensando mientras estaba hablando de estas cosas, en la antimateria. Porque Dios llama a la existencia cosas que no existían. Los científicos lo llaman antimateria. Para ellos es un misterio insondable y que están investigando todavía. Pero de lo que no se veía, Dios creó, ¿no?
y revela a sus hijos, a los profetas, como dice, pero es a todos los que Él constituyó y los dio como miembros del cuerpo de Cristo. Y en ese marco, como miembros del cuerpo de Cristo, Dios constituyó. No a todos les he revelado. Les he revelado a los que Dios constituyó como presbiterio, diríamos, de la Iglesia. En el espíritu apostólico y profético viene la revelación. Como dice en Efesios, creo que es capítulo 3, que habla, estas cosas se las revela a sus siervos apóstoles y profetas. Sí. No a todos revela el Señor. No. Entonces, esa palabra, ¿no? esa voz, todavía he dado a escuchar en el Espíritu, porque Dios habla al Espíritu, por su Espíritu, por su voz, a veces inaudible, otras audible. Dios es soberano cuando quiere comunicar algo a los que Él constituyó, hacer saber. En la voz incluso hay matices. Sí. No es lo mismo una proclama, ¿no? Una declaración, sí, que una voz en la intimidad. Amén. ¿No? Del afecto, del amor, del cariño, ¿no? De la gracia de Dios, que se manifiesta de esta manera. Y nosotros tenemos que comprender esa característica de la comunicación de Dios, de la voz de Dios, de su palabra, el contenido de lo que tiene su palabra, ¿no? Nosotros tenemos que comprender esa característica de Dios. Sí. Y digamos, esa gracia de Dios de comunicar, ¿no? Tiene tantos matices, por eso la misma voz tiene matices. Eso es lo sobrenatural de Dios. Sí. Para ir, tal vez lo que digo es un poco primario, ¿no? Pero cuando Romanos dice de que nosotros tenemos el Espíritu Santo y los que son hijos de Dios, le da testimonio a su Espíritu de que somos hijos de Dios. Ahí es como una comunión, por eso decía que es primaria, porque tiene que ir madurando a la comprensión de todo el diálogo que usted está hablando, en lo creativo y en el poder y en la gracia que tiene que ir desarrollando. Sí, sí. Y en eso es. Eso es. Sí. Y eso es lo que en otras conversaciones nosotros hemos hablado, cuando en Corintios dice que acomodando o armonizando, ¿no?, lo espiritual con lo espiritual. Claro, porque está compatibilizando en realidad, ¿no? Sí. Con palabras espirituales, ¿no? Es con palabras espirituales, lo espiritual a lo espiritual, porque se genera ahí en el Espíritu de Dios. Y la palabra, la voz es sonido, pero también es espíritu. Y ahí es donde se produce lo creativo. Ahí se genera lo creativo. Se genera lo creativo. Llamar a la existencia las cosas. ¿Cómo? Y como dice la Escritura, que llama a la existencia las cosas. Llama a la existencia cosas que no existen. Llama a la existencia cosas que no existen. Lo encontré en una versión bilingüe. Sí. Llama a la existencia cosas que no existen. Es decir, es el único que tiene. Y él sustenta, si hablamos no de la expansión de los cielos, porque creó los cielos y la tierra. Está hablando de una expansión. Está hablando de un universo, ¿no? De una universalidad.
Está hablando de algo que está en continuamente expansión e implícitamente está hablando de una eternidad. Entonces, Dios formó al primer hombre, Dios creó al primer hombre, ¿no? Lo creó antes que formara, antes de formarlo. Sí. Antes de hacer la arcilla. Entonces, con nosotros ocurre ya en el ámbito, digamos, en la existencia espiritual, nosotros hemos sido conocidos o creados en Cristo Jesús. Antes de ser formado en el vientre de nuestra madre. Pero si Adán fue, Dios lo puso en el huerto, nosotros fuimos creados en Cristo Jesús para hacernos sentar con Cristo en los lugares celestiales. Entonces es imprescindible que nosotros accedamos al conocimiento por la gracia de Dios y por revelación del Espíritu Santo, accedamos por la gracia de Dios, digamos, a lo que es, a lo que es la resurrección de entre los muertos. Porque nadie puede acceder a los lugares celestiales en Cristo y juntamente con Cristo si antes no ha resucitado juntamente con Cristo. Estamos hablando de los renacidos, de los redimidos. Esto para graficar un poco, el arquitecto primero tiene el diseño, la idea, y después la plasma en un papel. Y entonces el arquitecto, si va a edificar por ejemplo, una propiedad, una vivienda familiar, primero está la idea para la función para la cual va a ser la creación de esa vivienda, porque si sería una estructura de fábrica, sería otra. Sí. Entonces, Dios llama a la existencia lo que ya estaba en su ser, en su espíritu, y lo crea para la tarea o para lo que llamamos los designios de Dios. Los diseños divinos. Sí. Ahora, el punto es que aquí se produce una paradoja en la vida cristiana. El cristiano tiene su idea y sus planes. Claro. ¿El cristiano o el creyente? O el creyente, bueno, el hombre cotidiano y la mujer viene con mi sueño, mis ideas, mi llamado, sí. y necesita comprender los propósitos, porque Dios nos creó para buenas obras de antemano. Esto estaba ya. Por eso hay que conectarse a la fuente. Por consejo anticipado y previo conocimiento. Cuando Pedro habla de consejo anticipado y previo conocimiento de Dios, en otra versión encontré que es el designio, el diseño de Dios. El diseño de Dios. Ya lo tenía preparado el diseño, ¿no? Entonces, a nosotros nos crea, ¿no?, en Cristo Jesús, ¿no?, antes que existiesen los tiempos y las edades. Es decir, nosotros nos crea, ¿no? Nosotros fuimos creados en Cristo. El tema es el cuándo, ¿no? Eso es algo que necesita ser revelado, ¿no? ¿Cuándo fuimos creados en Cristo Jesús? Antes que existiese el planeta Tierra, diríamos. Por eso cuando... Sí, todo el universo. Cuando Dios creó al hombre, a la mujer, lo formó del polvo, y cuando el hombre desobedece a Dios,
¿no? El hombre desobedece a Dios. El Señor dice que del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. En una palabra, digamos, es muy agresiva esa palabra. Pulveriza al primer Adán. Es agresiva, pero tomó lugar. Se ejecutó. Es agresiva, pero fue lo que sucedió. Quedó pulverizado. Quedó pulverizado. Por eso habla del postrer Adán. Nosotros somos eso. El primer Adán fue alma viviente. El alma tiene su limitación. Sí. Y el postrer Adán es espíritu vivificante. Por eso se habla de la resurrección de entre los muertos. Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y juntamente con Él nos resucitó. Hay tres ámbitos. El de la vida, el de la resurrección, y nos sentó en los lugares celestiales con Cristo y en Cristo. Efesios 1:3. Sí. ¿No? Entonces nos sitúa a Dios en un ámbito que está fuera de la atmósfera, fuera de los cielos atmosféricos, de las regiones celestes, como alcanzamos a escudriñar en la Escritura. Ahora, la atemporalidad de Dios, ¿no? Cuando los profetas profetizan respecto de esta gracia, profetizan según el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Los profetas profetizaron respecto de esta gracia. Ahora, según el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, es decir, en ellos estaba el Espíritu de Cristo. Cuando Isaías profetiza que por su llaga nosotros fuimos curados, lo está haciendo desde su perspectiva profética, ¿no? Pero lo está haciendo, digamos, está hablando de algo de algo que ya es una realidad para el profeta, para Dios es una realidad. Es decir, trasciende la temporalidad, digamos, la línea lineal del tiempo. La linealidad del tiempo trasciende. Entonces, se introduce... Sí, porque la crucifixión fue antes de la fundación del mundo. Estaba. Ya estaba. Sí. Es que Dios espera el cumplimiento del tiempo para que eso que ya estaba se haga realidad o visible o manifestado. Sí. Pero esa temporalidad es del hombre, no en lo eterno. No en lo eterno. Esa temporalidad es para el hombre. Ahora, cuando está escrito, digamos, en el Génesis, nosotros en los primeros capítulos, creo que contigo lo hemos dicho, de que, sí. digamos, Dios a Israel, porque fueron el Pentateuco, ¿no? Incluso sí. Deuteronomio hace una recapitulación del Génesis. Sí. Pero lo hace bajo un enfoque más real, ¿no? Como que a Israel lo llevó hasta las puertas de Canaán. Entonces le está hablando de una manera diferente del relato de Génesis. ¿Me explico? Entonces sí. en el Génesis existe una serie de términos que son muy, básicos, elementales, ¿no? Rudimentarios. Y uno dice, ¿pero por qué? Sí, porque Israel había olvidado. ¿Por qué Dios habla así? ¿Por qué la escritura fue dada así a Israel? Porque Israel se olvidó de Dios. Entonces Dios tenía que comenzar con Israel de nuevo. Porque Él escogió al pueblo del Señor. Dios insistía en esa actitud de que a Israel le llegara la luz de Dios, la revelación de Dios.
Entonces nosotros nos encontramos digamos, con las escrituras que habla del primer día, segundo día, tercer día, ¿no? Entonces, es un misterio, también es un misterio, cómo Dios trata con Israel. Aún cuando el apóstol Pablo escribe ya en Romanos y vuelve a hablar de Israel, dice que Israel va a ser salvo. Sí. Pero que Israel otra vez rechazó la palabra de Dios pronunciada por Cristo. Entonces, Juan, tomamos a Juan, ¿no? En él estaba la vida, ¿no? Y la vida era la luz de los hombres, ¿no? Y los hombres no le conocieron, ¿no? Mas a todos los que lo conocieron, los que aman su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan escribe, digamos, como un perito lingüista, porque él, digamos, pulveriza toda la conceptualidad griega de la filosofía griega. Entonces, lo que nosotros empezamos a leer acá, el Evangelio de Juan, tiene una característica sobrenatural, revelacional, ¿no? Y es como que Dios en Cristo se manifiesta, ¿no? Vino a los suyos, mas los suyos no lo recibieron. Bueno, esto es parte de lo que usted decía, tratar con Israel, y Israel no lo recibe. Pero a todo el que recibió se produce la entrega de vida, les dio la potestad de ser hecho hijo de Dios. Ahora amplía el espectro del Señor en Juan. A Sí. todos los que le reciben, los que creen en su nombre, les dio potestad. No se limita a Israel. No, abre a todos los que creen. Habla a todos los que creen. Pero esto, a ver, no quiero traducir ni que los que nos estén escuchando, pero esto para la época nuestra, para el tiempo de ahora, es un vocabulario casi hasta fácil, pero para ese tiempo era la redención era solamente para Israel, la idea religiosa del judío tradicional. Y Juan está quebrando con todo eso, está confrontando. Sí. Porque abre la redención y la salvación a todo hombre, a todo ser humano. Sí. Por eso está Nicodemo, que no entiende nada. Bueno, ahí sería el cuadro de alguien que viene con los pergaminos de que soy judío. Soy maestro. Principal de la sinagoga. Principal de la sinagoga. Se encuentra con Cristo y Cristo le dice: necesitan nacer de nuevo. Bueno, pero ahí él ve todo Dios de una perspectiva natural, y el Señor le habla desde otra perspectiva. Sí. Entonces acá tenemos dos ámbitos, ¿no? Dos ámbitos, ya mencionados ahí, pero están entre líneas, ¿no? No están explícitos. Cuando mencionamos a Juan y cuando mencionamos a Pedro. Pedro habla del diseño en el Pentecostés. Habla en Efesios habla del designio de Dios, ¿no? Y Pedro también habla de la multiforme gracia de Dios. Gracias. Multiforme. Son digamos, facético. Digamos, no, es más que multifacético. Tiene una multiplicidad de matices. Y Pedro habla de eso, de eso. Juan, entonces habla con un perito científico, porque está más allá de la ciencia. Habla de la presciencia en el Pentecostés.
En la carta de Pedro habla de la presencia también. Entonces, Juan habla digamos, de lo que es, como perito lingüístico, donde ya hemos mencionado qué es lo que hace con el lenguaje humano, ¿no? Ujú. Qué es lo que hace con lo que realmente, lo que se llama digamos, el ser humano. Entonces, en Cristo Jesús, nosotros en Cristo Jesús, el propósito eterno de Dios está en sentarnos juntamente con Cristo en los lugares celestiales, en Cristo y con Cristo. Y Él sustenta toda la creación con la palabra de su poder. Todo, el universo, Todo, sí, sí. la Sí, sí. palabra de su poder. Se originó en su palabra, en el verbo, ¿no? En el verbo se engendró, ¿no? Se generó en el verbo. Es que la palabra de Dios no tiene mudanza, no cambia. Es verdad. ¿No? Sí. Y eso le da soporte a toda la existencia humana. Sí. Porque no hay sombra de variación en él. No hay mudanza ni sombra de variación. Él por su buena voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Y acá nos afecta a nosotros, para que fuésemos primicias entre sus criaturas. Ajá. Todavía no empezamos. Necesitamos varias sesiones de esta. Estamos en el preámbulo todavía. Sí, sí. Por eso, parece que vuelvo, pero quiero tomar. En Hebreos dice que las cosas inconmovibles, pero esas cosas habla de la voz que un día conmovió el monte. Sí. Otra vez, esa voz, ese sonido, va a sacudir y va a estremecer, porque lo que permanece es lo verdadero, lo eterno. lo que Dios estableció. Exacto. Sí. Dios constituye, por un lado, ¿no?, a sus siervos, y por el otro lado establece las cosas que son inconmovibles. Si usted me permite hacer un gráfico, en el antiguo pacto David le dice a Dios que quiere hacer una casa física, y Dios le dice: yo te voy a hacer una casa estable. Sí, sí, sí. Porque David dice: te quiero hacer un templo. Y yo no necesito templo, porque no habito en templo hecho de mano de hombre. Pero Dios le dice a David: te voy a hacer una casa estable. Un ámbito, cuando habla de la casa, es un ámbito estable. Estable. Y no se va a remover. Yo te voy a generar. Exacto. Entonces, nosotros nos encontramos en las escrituras, digamos que hay mandatos y pactos, ¿no? Sí. O sea, en la actualidad nosotros nos encontramos con un mandato cultural, ¿no? Que se va mutando conforme el venir de los tiempos, de las edades, de las generaciones. La cultura que el hombre genera, el hombre establece, es la vestimenta, ¿no?, el hombre con la cual se viste y con la cual quiere mostrar la mejor apariencia, ¿no?, el mejor parecer. Entonces, ¿qué pasa? Con eso también seduce la vista, ¿no?, el oído, ¿no?, el oído, la vista.
la palabra. ¿No? Entonces, ya hemos mencionado que, digamos, el hombre, digamos, tapó su desnudez, ¿no? La primera pareja tapó su desnudez cosiendo delantales. Volvemos otra vez al principio. Cosiendo delantales con hojas de higuera. Pero Dios sacrifica a una víctima, los cubre con pieles. Y está la sangre de por medio, la sangre derramada. Entonces, digamos, desde el principio, realmente esto nos motiva a reflexionar profundamente y a presentarnos delante de Dios, no tal como estamos. Sí, nosotros venimos porque ¿por qué estamos en el Señor nosotros? Porque Él nos llamó, ¿no? Muchos son los llamados, pero Pablo escribe a los Corintios, son menos los escogidos. ¿No? Sí. Porque Dios llama. Hay quien puede discutir toda la vida de que ha sido llamado. Pero ¿cuántos son los comisionados por Dios? ¿No? Y lo significativo es eso, la segunda instancia. ¿No? Entonces, si nosotros estamos en la fe, porque Dios nos llamó. Pero más de toda gracia que nos llamó a su gloria, Dios nos llama otra vez a su gloria eterna. Sí. Pero cuando usted dice nos comisionó, o ser un comisionado, o ser un enviado, sí. Volvemos a lo que yo decía antes. Si yo soy comisionado, o tengo una representación, porque la figura es Cristo, o el estándar es Cristo, donde todo lo que él hacía era lo que veía hacer al Padre. Y el enviado tiene que hacer o cumplir con la tarea, con la comisión que le ha sido encomendada. Eso es lo que dice Jesús cuando él discute con los escribas y fariseos. Yo y el Padre una cosa somos, una sola cosa. Exacto. Yo hago exclusivamente lo que el Padre me indica, me encarga que haga. Más de eso no lo voy a hacer. Y es notable lo que él dice y la oración de él es en el Evangelio de San Juan capítulo 17. ¿Cómo es que en 3 años y medio él hizo todo lo que el Padre le encomendó? Yo hice todo lo que me encargaste, sí. Lo comisionó. Y eso, cuando uno es ministro competente de un nuevo pacto, tiene esa característica, tiene esa virtud. Ok, pero esa competencia no proviene de mí. No es una obtención de un mérito, sino sí el mérito en la obediencia. Bueno, eso tiene una serie de matices también, ¿no? Realmente, como cuando él dice, ¿quién es aquel siervo fiel y prudente? Sí. ¿No? Las dos, podríamos decir, características fundamentales para encomendar a aquel que sea fiel al llamado, fiel al propósito, ¿no? Y que se conduzca y maneje la prudencia. Pero nunca fuera del contexto de la iglesia, del cuerpo de Cristo. No. Ni nunca. Uno puede decir, bueno, yo soy llamado y defiendo mi llamado. Pero, ¿y los que Dios constituyó? A los que disciernen,
a los que Dios les encomendó que capaciten o perfeccionen a los santos, porque Dios nunca digamos, se desliga de los que Él ha constituido para perfeccionar a los santos, para la obra del ministerio y para la edificación. Ellos son sus estrategas, diríamos. Sí. Ellos tienen la visión, el discernimiento, la estrategia, ¿no? Y Dios tiene, ¿cómo podemos decir? Nosotros todos nacemos con una cosmovisión. Esa cosmovisión se forma dentro del vientre de nuestra mamá, dentro del seno, ¿no? Y ya la criatura, cuando ve la luz del día y empieza a gritar, ¿no? Lo que el recién nacido ya nace con una cosmovisión que se fue formando mientras estaba en el seno de su madre. Entonces, todo hombre y toda mujer que circula sobre la faz de la tierra nació y fue formado en esa cosmovisión. Dios no es menos, sino que tiene una cosmovisión ampliada, porque el que ha nacido de nuevo y realmente ha nacido también desde el Espíritu y ha sido conocido por Cristo en la eternidad. El hecho de decir que Cristo me conoció desde antes de que los siglos existan, el hecho de decir eso no quiere decir que yo tengo facultad para hacer lo que yo quiero. Pues eso sería una excusa. Siempre hay, digamos, Dios tiene establecidos o constituidos a los que realmente los van a ir capacitando, los van a ir formando al cristiano o al que está naciendo, al que viene a la vida en Cristo Jesús. Entonces Dios si bien Dios bien es creativo, pero Dios no improvisa nada, ni tampoco alguien que está en la gracia improvisa nada. No, porque su propósito es eterno. Su propósito es eterno. No hay nada improvisado. Toma, como usted decía, en la creatividad y por cuestión de tiempo toma lugar eso que ya estuvo en el conocimiento anticipado de Dios, viene a la existencia a tomar lugar, a la vida física, pero ya estaba desde antes de la fundación. Sí, te escucho. No es que Dios improvisó, no, ya ese viene a cumplir una función y una tarea. Sí. En todo el diseño que Dios tiene. Es así. Pero el hecho es que Dios tiene no solamente la gracia salvífica, nos llamó por su gracia, ¿no? Dios de toda gracia, escribe en la Escritura, nos llamó a su gloria eterna. Sí. ¿No? Entonces hay una multitud. Entonces, además de la gracia de salvación, está la gracia que Dios imparte para que nosotros seamos buenos administradores, los redimidos, de la multiforme gracia de Dios. Entonces hay una gracia que es, digamos, la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los que creen, Pablo escribe aquí. Y la gracia misma nos enseña, ¿no? Tiene esa virtud de enseñarnos por el Espíritu, nos enseña. Entonces, esa gracia tiene que ver también con el conocimiento que nosotros vamos teniendo cuando tenemos la vida de Cristo, la vida de Cristo operando en nosotros. Entonces, la vida de Cristo operando en nosotros es realmente
está realmente gestionando, ¿no? Está gestionando realmente algo sobrenatural que nos enseña en la primera instancia. Dice, porque nadie dirá a su prójimo conoce al Señor, porque todos me conocerán por el mismo espíritu con que uno ha sido creado y tiene vida en Cristo Jesús. Entonces, uno conoce en la vida distintas personas y a uno le llama la atención porque hay algunos que están hace 10, 15, 20, 30 años en la congregación y están acostumbrados a una determinada función, están habituados, ¿no? Incluso entran dentro de una tradición eclesiástica, dentro de una estructura eclesiástica. Un sistema. Un sistema. Si hay sistemas, un sistema también hay, digamos, en la estructura eclesiástica. Pero el que es renacido, conoce, uno ve en poco tiempo, nos pasa a todos, alguien que realmente que conoce a Dios, que llama mucho la atención, digamos, cómo conoce, cómo discierne, cómo realmente tiene un cambio de actitud, cómo realmente responde digamos, a las distintas instrucciones. ¿Por qué? Porque le es dado a conocer que está siendo partícipe de lo que es, digamos, lo que es el cuerpo de Cristo orgánicamente. No tiene que ver el tiempo de participación de actividad religiosa, sino el tiempo de intimidad o que realmente su espíritu se conecta al Espíritu Santo de Dios y al cuerpo de Dios. Y reconoce a los que son constituidos. Sí que reconoce. Por el Espíritu mismo. Exacto. No por los sentidos. No por los sentidos. No. El Espíritu mismo es de espíritu a espíritu. Sí, es de espíritu a espíritu. Sí. Entonces hay una multiforme gracia a Dios. Pablo en el 1 Corintios capítulo 12 menciona al principio los dones del Espíritu, ¿no? Pero en la mención que hace de los dones del Espíritu, también hace mención de los ministerios y también hace mención de la diversidad de operaciones. Pablo escribe a los romanos, hay parte, digamos, de ellos que menciona a los romanos, capítulo 12 también, pero cuando escribe a los corintios dice que nosotros hemos sido bautizados por un solo espíritu, por un mismo espíritu en un solo cuerpo. Sí. Entonces, Dios nunca va a bautizar por su espíritu a alguien ajeno a la naturaleza divina. Porque el espíritu todo lo escudriña unas cosas profundas de Dios. Vamos, por favor, ¿cómo no va a escudriñar al ser humano? ¿Cómo no va a conocer al ser humano? Pero Dios, por el espíritu, bautiza por un mismo espíritu, bautiza en un solo cuerpo, ¿no? Y realmente Dios lo coloca, cuando Dios bautiza, lo coloca en el lugar exacto en el cual ya estaba previsto que iba a funcionar. Dentro del cuerpo. Dentro del cuerpo. Exacto. Dentro del organismo. Dentro del organismo. El organismo vivo. El organismo vivo. Del espíritu. Entonces se desarrolla. Pablo escribe: y yo estoy con dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes.
es otro aspecto, Sí, ¿no? Es otro aspecto de la gracia. No es la gracia sí. apostólica, el padecimiento apostólico. No es más una paternidad del desarrollo de un hijo espiritual. Claro, a los Gálatas se escribe. Sí, Entonces, nosotros en los Gálatas tenemos que... hay un fruto del Espíritu que viene digamos, el fruto del Espíritu. Es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, paciencia, fe, mansedumbre, templanza. Pero es un fruto. Es el fruto del Espíritu. ¿No? Que nosotros... el fruto está en desarrollo, ¿no? El fruto está en desarrollo. Entonces, no aparece de la noche a la mañana. Es el fruto del Espíritu. no. La madurez del espíritu. En la madurez del Espíritu. Es el fruto del Espíritu. Ahora, Pablo escribe a los Gálatas de Sí. esto, ¿no? Pero cuando escribe a los Corintios, escribe digamos, por un solo Espíritu, por un mismo Espíritu fueron todos bautizados en un solo cuerpo. Entonces, en ese desarrollo, el miembro que se desarrolla, escribe genéricamente respecto de los miembros. Porque si nosotros consideramos el cuerpo orgánicamente, nos vamos a dar cuenta que en el cuerpo hay, digamos, al ser orgánico, ¿no? El cuerpo no solamente tiene miembros, sino que tiene órganos y tiene sistemas. Microorganismos. Órganos, Ujú. Órganos. no microorganismos. Sí, Sí, los microorganismos funcionan dentro de los sistemas. sí, Los órganos son los órganos, sí, ¿no? Entonces, los órganos necesitan, como al principio, estar, digamos, los miembros necesitan estar ordenados. Necesitan funcionar en compatibilidad, ser compatibles. Porque si no, el cuerpo no es orgánico, no se mueve como una unidad. No hay una compatibilidad digamos, de intención, de intencionalidad, porque depende de la cabeza. Y a través de los sistemas hace que los miembros sincronicen. sí. Porque un cuerpo, si no tiene sincronismo, los miembros se le disparan cada cual para... ¿no? Por eso Ajá. no Bueno, tiene pie ni cabeza, como dicen. exacto. Pero es lo que él escribe de que cada miembro se suministra a un miembro al otro. Y esa es la intención. Y que todos entre sí, en un solo organismo o en un solo cuerpo, todas esas diversidades de miembros operan en función del cuerpo. En función del cuerpo. Y el cuerpo es Cristo. El cuerpo es Cristo. Y nosotros estamos en ese cuerpo. Si no hay revelación de Cristo, no existe. Es decir, si no hay revelación de Cristo, si no se habla, si no se imparte la revelación de Cristo a la iglesia, no es iglesia. Porque la revelación está en Cristo. Cristo como la cabeza, ¿no?, del cuerpo, y el cuerpo es la plenitud de aquel que todo está constituido, está establecido para llenarlo todo en todo. Es decir, digamos, el diseño de Dios. El diseño de Dios está latente, digamos. Todavía no se ha consumado. Consumado en un sentido de que la redención ha sido consumada. Sí, sí, sí. Entonces,
Él está esperando, como dice la Escritura, el cumplimiento del tiempo para el cumplimiento de todas esas cosas. Sí. Entonces, nosotros solemos decir, muchas veces al principio parecía un poco agresivo. Hablamos de que Jesús no resucitó. Agresivamente, No. parecía muy agresivo. El que resucitó es el Cristo. Jesús. Pero resucitó a Cristo. Lo que pasa es que la religión no quiere que le toquen a Jesús. La religión no. Porque Jesús tiene que ver con el cuerpo del terrenal. El Cristo tiene que ver con el eterno. Con el eterno. El que nos hace sentar en los lugares celestiales. Sí. Si Dios bendijo a la primera pareja, si Dios bendijo por fe a Abraham y le dijo que de su descendencia, ¿no? Digamos, de su descendencia iba a venir el Redentor, ¿no? Impartió eso. Y le dio facultad para bendecir también a Abraham. Cuando Él nos bendice a nosotros, ¿no? Si Dios bendice, es decir, bendecir es hablar bien. Dios habló sobre Abraham, sobre Eva, habló sobre ellos, los bendijo y les dio facultades para el gobierno y el señorío sobre toda la creación. Yo estaba notando en el primer capítulo de Génesis que Dios bendijo a los seres vivientes creados. También. Pasa que los seres vivientes creados están sujetos a corrupción por causa del hombre. Pero hay quienes no están sujetos a corrupción por causa del hombre. Porque de nosotros, los habla de que habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, Pablo escribe en 2 de Corintios, ¿no? Que nosotros nos bendijo con toda bendición espiritual. Habiendo huido. Dijiste. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo, para que seamos participantes de la naturaleza divina. Entonces, cuando nosotros huimos de la corrupción, es un término lingüístico, diríamos, ¿no? Quizás no esté correctamente traducido. Que habla de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Nos han sido dadas por su divino poder. Ya nos han sido dadas. Hablamos de Isaías, que por su llaga nosotros fuimos curados. ¿No? Entonces, las cosas que pertenecen a la vida de la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria. Además, no solamente fuimos llamados a su gloria, sino que fuimos llamados por su gloria y excelencia, para que fuésemos participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo. 2 de Corintios capítulo 1. Entonces, el renacido no quiere saber nada, de que es participante de la naturaleza divina, no quiere saber nada con la vieja creación. Se desprende lo antes que pueda del viejo hombre, de la vieja criatura. Le molesta, es un contrapeso, es un impedimento para alcanzar el propósito. Un estorbo. Un estorbo. Es un estorbo para la relación, la comunión, la edificación y la vida eterna que ahora tiene en Cristo.
Además de todas las cosas que pertenecen a la vida de la piedad. Sí. Es decir, las cosas con que nosotros nos es dado por Dios para que nosotros administremos en la multiforme gracia. Bueno, tal vez ahí nos extenderíamos un poco más, pero ahí opera el suministro divino, donde Dios provee todos los contenidos y no que el hombre tiene que autoproveerse, sino que Dios te sustentaré y te sostendré siempre. Siempre. El hombre natural tiene un miedo, ¿no? Tiene fobias, el hombre natural tiene temores, el hombre natural tiene un montón de cosas que, digamos, realmente lo intimidan de su entorno mediato e inmediato. Nosotros lo llamamos la cultura del huérfano, porque el huérfano, al no confiar en Dios Padre, se autoprovee, se autoprotege, se autosuministra, y si yo no me cuido, no me cuida nadie. Es la cultura de la sociedad, no la cultura del reino, y la cultura de un hijo de Dios. Claro. Porque el Hijo de Dios, el principio del diálogo de Jesús con los fariseos, ¿qué padre si un hijo le pide pan? Es un principio, un diálogo más primario. Lo que nosotros estamos hablando es mucho más profundo, pero viene de ahí. Ese Padre eterno va a proveer todo lo que necesitamos, y que es lo que usted citó recién de la carta de Pedro, que todas las cosas, y cuando dice todas las cosas, son todas, que pertenecen a la vida y a la piedad, al ámbito físico, natural, y al ámbito del espíritu. Todo nos es provisto por su divino poder. No son mis habilidades humanas, mis recursos humanos. No es sudor de la frente con mi lomo. Bueno, ahí está. Ahí está. Si no, para los redimidos, esa sentencia ha sido levantada. Sí. Y ahí está la redención. El acta de los decretos que tenía escrito aparte de esa sentencia, el acta de los decretos ha sido clavada en la cruz. Amén. No, somos libres. Somos libres. Exacto. Voy con algo que uno con su propia vivencia, uno en su propia vivencia lo experimenta. Hablo por mí, ¿no? Los dones, ¿no? Cuando hablamos de los dones, hay diversidad de dones, ¿no? Hay diversidad de ministerio y diversidad de operaciones. Es algo muy sensible, es algo que uno tiene, yo lo administro con cuidado, con temor de parte del Señor. Cuando Isaías dice que por su llaga fuimos nosotros curados, quiere decir que antes que el hombre fuera instalado, creado el hombre y puesto en el jardín de Edén, ya fue curado. Porque él fue sacrificado antes de la fundación del mundo. Hay detalles acá. Hay diversidad de dones, y dones de sanidades. Y esto también no es sencillo de discernir. Porque generalmente nosotros estamos habituados a orar por los hermanos con imposición de manos, y además en la epístola a Santiago nosotros leemos de Santiago que llamen a los ancianos, ¿no? Para que oren, ungiéndole con aceite, si hubieran pecados, sus pecados serán perdonados. La oración del justo, orando eficazmente, puede mucho. Y uno escudriña y piensa en estas cosas, en la aplicación de todo eso.
Por eso le digo que lo digo con mucho temor, con mucho respeto. Dios, a ver, ¿cómo lo puedo decir? Que Dios, más que sanar en diversidad de enfermedades, sana personas. ¿Cómo es eso? Dios, en lugar de sanar diversidad de enfermedades, sana personas, porque están enfermos en otras áreas. Sí. Sana personas. De manera integral. De manera integral. Sí. Reintegra. No, integral. Es una sanidad integral. Sí. Jorgelina nos ayuda y nos apunta. Una sanidad integral. Estoy tomando nota acá. Sí, pastor. sí. Apuntando acá. No, cosas. Las personas vienen, ¿por qué se congregan muchísimo? Multitudes se congregan. ¿Por qué? Porque tienen necesidades. Y la necesidad lo empuja. Alguien me estaba diciendo que ahora que viene el tiempo de la gran cosecha, aún hermanos de la iglesia, viene el tiempo de la gran cosecha porque las personas se ven a sí mismas en necesidades que no son suplidas. ¿Quiénes vienen? Uno tiene, la iglesia tiene que discernir entre los que vienen para satisfacer sus necesidades. La necesidad lo empuja, la tragedia lo empuja, el desorden los empuja. Y se vienen a congregarse. Vienen por un tiempo. ¿Qué pasa? ¿Por qué se quedan? Sí. Porque se sienten bien, están cómodos. Y muchas veces uno los escucha expresarse. Y dice, yo no sé cómo le puedo pagar a Dios lo que Él hizo por mí. Vos lo escuchaste y yo lo escuché. Todo lo escuchamos. Porque es un sentimiento humano de deuda. Ahí está. Nunca comprendieron la gracia. Nunca le fue revelada la gracia. No. Y Entonces, hay veces, Isaías dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. Verá linaje. Estaba profetizando, anticipándose a lo que iba a venir. post-cruz, Post-redentivo. Sí. post-redentivo. Bueno, no recuerdo dónde dice en el Nuevo Testamento que él dice que por el gozo puesto por delante sufrió la... Menospreció el oprobio. Tuvo Exacto. poco el oprobio. Sí. Porque tenía claro lo que venía por delante, la gloria venidera, ¿no? Y ese espíritu estaba en Moisés. Exacto. Es el Espíritu de Cristo en una porción. Moisés era un profeta. Sí. Levantaré otro profeta. Ahí está. Será mayor que el que ustedes tienen. Colmará todas las expectativas. Amén. Moisés se sostuvo, por eso hablamos de ver, ¿no? Cosas que ojo no vio. Moisés se sostuvo, Sí. moviendo al invisible. Tuvo por ganancia los vituperios de Cristo que, ¿no? Superior a la ganancia los vituperios de Cristo que los deleites del templo de Egipto. De Egipto. Tenía todo acceso a todo, era el futuro emperador. Sí. Era el próximo al trono. Bueno, yo me quedaría más tiempo, pero ya estamos en más de 1 hora y media, Antonio, compartiendo aquí a través de esta plataforma de YouTube y con toda la iglesia. No sé si
puede decir algo final para cerrar y hacemos una oración, ¿le parece? Y así despedimos a los hermanos y a todos los que nos están viendo. Y bueno, ¿qué es lo que, después de lo dicho? Porque no es que aquí estamos, no es una prédica con un desarrollo y una conclusión, sino realmente se fueron poniendo principio sobre principio y una edificación poderosa sobre la palabra. Sí, es verdad. Así que no es... Lo que puedo decir es que algo de la fe. Bueno. Que Abraham creyó, ¿no? Y le fue contado por justicia. Y habla en hebreo de que Dios, no pudiendo jurar por otro mayor que él, porque no había otro, ¿no? Por dos cosas que son inconmovibles, Dios se comprometió, ¿no? Dios interpuso juramento. Interpuso juramento. Por dos cosas inconmovibles. Primero, su justicia, ¿no? Y después su propia persona. Sí. Entonces, Dios está comprometido con su justicia, ¿no? Por eso en el capítulo 5 dice: justificados por la fe tenemos paz para con Dios, ¿no? Y cuando habla que Abraham le fue contado por justicia, está hablando de Abraham por la fe de Abraham. Le fue contado por justicia. Está hablando de que Dios pone a disposición de Abraham su logística, toda su provisión. Es decir, Dios le prometió que sería el heredero de la tierra. Y todo lo que eso significa. Entonces hay una logística. Los que trabajan en logística tienen que tener todas las cosas aprovisionadas y listas y dispuestas para darle curso cuando se necesite. Está todo organizado. Dios tiene su logística preparada, ¿no? Pero además tiene una estrategia. Digo, si nosotros tendríamos una cadena televisiva y publicidades, yo corto acá y me lleno de plata porque dejo todo pendiente para el próximo capítulo, porque usted abrió una esfera mayor todavía. Bueno, pero además de logística, tiene estrategia. Sí. Porque Jesús vino estratégicamente para redimir al hombre. Si lo hubieran conocido antes, nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Aleluya. ¿Me explico? Sí. No con los hebreos. Los hebreos. Los hebreos. Me está digamos, siendo de ayuda, ¿no? Nunca hubieran crucificado al Señor de la Gloria. Pero además tiene una táctica. Entonces Dios tiene a los que en la iglesia estableció o constituyó a los que realmente Él constituyó. Son los referentes, son los ayudantes, son los que tienen, son los que conocen. A Él Dios le da a conocer por el Espíritu la logística, la estrategia y la táctica. Sí. La logística, la estrategia y la táctica. Y Dios nunca va a exponer, nunca va a mandar al frente de batalla a los que tienen la logística. No los expone, los protege. Y porque ahí están todos los recursos. Ahí está todo. En la logística es donde están todos los recursos. No, es como presentarle el tesoro al enemigo, eso está preservado.
eso para distribución. Sí. En Hebreos 5, ¿qué decía? No, abriste esa nube, Hebreos 5, de la justicia y de sí mismo y no cerraste la idea. En Hebreos 5 y 6. ¿No? Dios, digamos, a causa de su justicia, Dios se compromete porque nosotros somos, claro, gracias por decírmelo. Voy cerrando esa ventanita también, ¿no? Hebreos 6. Si no, continuará en el próximo programa esto. Dios está comprometido con su propia justicia. Bueno, Proverbio dice, has quedado enlazado en los dichos de tu boca. Dios está comprometido con su propia justicia, por su justicia y en relación al pacto, porque Jesús, ¿no? cuando hablamos del 1 Corintios 11, que Jesús tomó el pan, lo partió, tomó la copa, dijo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Sí. Hay un pacto, en los pactos de Dios siempre hay sangre. Sí. Entonces, Dios se compromete a sí mismo por su justicia y por su trono. Lo que pasa es que no está muy explícito en Hebreos 6. No, yo lo leí en otra versión. Dios está comprometido a su justicia, porque la justicia de Dios, digamos... Pero Dios se tiene que comprometer por la comprensión humana, porque Él sabe que lo va a cumplir. Pero para la comprensión humana, por eso interpuso juramento, para que sea firme y que el hombre crea que es seguro. Sí. Pero es la comprensión humana, porque Dios, en su presencia, Él sabe que eso es así y se va a cumplir, y sabe sus diseños, y sabe sus propósitos. Entonces, en la relación de pacto, que tenemos, ¿no? El nuevo pacto en su sangre, que tenemos, Dios está comprometido con los que están en la relación de pacto. Entonces, nosotros tenemos un panorama, miramos, discernimos, porque uno por su propia experiencia, dice como Dios demora, hace silencio. Hay algo que tengo que realmente ser perfeccionado. Hay algo que todavía Dios no lo ha expuesto ante el Señor. Porque cuando escribe a Tito, Pablo, que respecto de que la gracia de Dios se ha manifestado, al finalizar el capítulo dice que nos redimió de toda iniquidad. Hay iniquidades de las cuales nosotros no son transferidas. Y hay iniquidades que vienen de la práctica, de que uno realmente se sumergió en la injusticia o en la iniquidad. Entonces, bajo la ley, dejamos el capítulo, eso ya ahora lo dejamos para el próximo, ¿no? Hay iniquidad de la cual nosotros no somos responsables, por eso bajo la ley y ya hasta la tercera y cuarta generación. ¿De quién? Del pueblo que Dios ha escogido, no de los gentiles. No, porque nosotros estamos ajenos a los pactos y a la promesa. Como dice la Escritura. Sí. Está. ¿Hacemos una oración, Antonio, y despedimos? Bueno. ¿Le parece? Sí. ¿Quién ora? Le doy lugar para que ore. Le damos gracias, Padre. Gracias, Señor. Por este tiempo. Le damos gracias, Señor, porque mediante esta comunicación nos ponemos también
en contacto con la familia tuya, nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Le damos gracias porque también, Señor, en esa multiforme gracia que somos partícipes, nosotros estamos, Señor, exponiendo y expresando lo que tú, Señor, por tu gracia nos has dado a conocer por el Espíritu, Señor, por tu buena voluntad. Sí, Padre. Porque también, Señor, nos has constituido como ministros competentes de un nuevo pacto. Aleluya. Que está más allá de la letra, no es de la letra, sino que es el nuevo pacto en el Espíritu. Aleluya. Moisés era un expositor del antiguo pacto. Entonces dice que los que leen a Moisés, en la escritura, tienen un velo puesto sobre los ojos, pero cuando crean a Cristo, el velo les será quitado. Aleluya. En ese sentido será constituido como ministros de un nuevo pacto. Bendito. Que es en Cristo Jesús y en su sangre. Oramos también que tu Espíritu, y te damos gracias porque tu Espíritu, en el tiempo de la exposición, del compartir, de dialogar, tu Espíritu también, Señor, imparte y habla y ministra a la congregación de los santos, a la familia de los poderoso. Bendecimos, Señor, tu nombre en esta noche o en esta tarde. Y te alabamos, Señor, por tu fidelidad. Aleluya. Por tu justicia. Santo Dios. Y por tu gracia, Padre. Mi alma te alaba. Señor, entre tanto, vamos en diversas pruebas, ¿no? A decirnos un poco. Diversas pruebas y en ellas, Señor, en lo que padecemos, tú nos perfeccionas, afirmas, fortaleces y estableces. Amén, sí, Señor. Por eso para ti sea toda la gloria, la honra, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antonio, usted sabe, y es bueno hacerlo notar, el aprecio no solamente que yo le tengo, sino que nuestra gente le tiene, y estamos muy honrosos de poder tener este tiempo y que pueda compartir y partir el pan, que es la palabra de Dios, con nosotros. Es una bendición y lo valoramos y honramos grandemente. Gracias. Yo lo tomo, más allá de la cercanía que pueda tener, lo tomo con mucho respeto y valor cada momento que podemos tener y que yo puedo compartir junto a ustedes de las escrituras, de la palabra, y en este día que esto quede aquí a través de una página de internet, para mí es muy de reconocer y agradecerle también de que yo sé la mucha actividad, también sé sus compromisos y que usted nos pueda brindar este tiempo a nosotros, pero yo creo que esto no trabaja para nosotros solos, sino que, como decía, que esto quede en la red y pueda bendecir y muchos de los contenidos que usted carga y porta en su vida y que Dios ha depositado y que son de tanta bendición para nosotros. Usted sabe que lo reconozco, pero ahora lo hago público y lo hago con intencionalidad, con una intencionalidad cierta, que esto quede certificado en esta grabación. De lo que usted es y cómo usted es para nosotros, como para mi vida y para nuestra congregación, y cómo nuestra gente, sabiendo de mi contacto que puedo tener con usted, siempre consultan por su salud, por su vida, por su familia. Así que sepa que lo tenemos en alta estima, a usted y a toda la familia ahí en su casa. Así que muy agradecido. Muchas gracias a todos mis hermanos y hermanas de Cielos Abiertos, toda la familia
espiritual. Agradezco enormemente también a la familia biológica de ustedes. Yo los amo en el Señor, los amo entrañablemente. No menciono a ninguno por no dejar a nadie afuera. No, yo tampoco, yo me cuidé también. Sí, no dejar a nadie afuera, sino que realmente el Señor sabe y los hermanos saben, ¿no? El Señor me ha hecho presente el afecto, el cariño, el sentir que tienen hacia mi persona, la honra, el respeto, la consideración. Pero puedo también añadir algo, que siempre me encomiendo a sus oraciones. Bueno. Lo que me tocó pasar a mí realmente es algo que supera mis fuerzas humanas. Esto realmente empezó el año pasado y hay algo que yo noto en mi propia persona, es que Dios está, digamos, me está fortaleciendo, pero está tratando conmigo, me está perfeccionando, y es por eso que me encomiendo a la gracia del Señor y a las oraciones, al afecto, al cariño de mis hermanos, a la cobertura que todos pueden hacer por la gracia del Señor. Bueno, de nuestra parte es cumplir con lo que se nos encomienda, en orar unos por otros y ser condescendiente con esa oración y de poder llevarlo y tenerlo presente. A usted todo. Desde ya agradecido a Jorgelina, que también ahí me escucha, Norma, y bueno, a todos por permitirnos este tiempo. Bueno, lo despido, lo dejo libre. Paz y gracia sean abundantes sobre sus vidas. Igualmente. Amén. Amén. Que así sea. Sí y amén. Amén.